Solicito, señor presidente, se sirvan a exhibir una matriz que he preparado de análisis del veto para que puedan visualizar, si apagan la luz y podamos, por favor, mirar. En la segunda columna están las observaciones de la Presidencia de la República y vamos a ir notando que en el primer artículo no hay cambios, en el segundo artículo tampoco. En el primer artículo innumerado se elimina la palabra mensuales o 2 anuales, aspecto que creemos que tenía que ver un poco al inicio con las varias discusiones en cuanto a la forma de estos aportes, de modo que eso no modifica esencialmente el contenido del artículo, de modo que la comisión y todos los temas que voy a referir ahora a este pleno son las resoluciones que luego de la discusión adoptó la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social. Entonces, respecto de este artículo 2, y en particular de este artículo innumerado, se elimina lo que está en negrillas, mensuales o 2 anuales, que nosotros creemos que no cambia el sentido del artículo y que deberíamos allanarnos. En el segundo artículo innumerado, régimen solidario de cesantía, se aclara que el régimen solidario de cesantía, en el caso de que el fondo acumulado en la cuenta individual de cesantía sea inferior al doble de la remuneración que percibía el afiliado en el último mes anterior a la fecha del cese, la diferencia, y ahí se aclara lo que está en negrillas, hasta completar las 2 remuneraciones, será financiada por el Estado. Y se aclara también el término "en este régimen", la cuantía del beneficio concedido en este régimen, que es un régimen especial ciertamente, no superará el valor equivalente a 2 canastas básicas familiares. Creemos que tampoco estos 2 agregados modifican el sentido del artículo innumerado que se propuso y por consiguiente nos hemos también allanado a ese texto. Por otro lado, en el siguiente inciso, cuando decíamos el cesado deberá obtener el informe de verificación, se hace por favor suba, una nueva redacción que en honor a la verdad recoge lo que decía la versión inicial, en el sentido de que el régimen solidario de cesantía únicamente beneficia a los trabajadores del sector privado y a los del sector público en las condiciones que están previstas y que ciertamente estaban en el inciso segundo, de modo que creemos que esto no cambia en absoluto el sentido de ese artículo y también creemos que no hay ninguna dificultad para allanarse, entendiendo que el párrafo que dice el Ministerio de Finanzas realizará la transferencia, ese párrafo no ha sido modificado y entendemos entonces que se mantiene. En el artículo innumerado que se denomina pago total o parcial del fondo de cesantía, esto hizo parte de los acuerdos que tuvimos con también los integrantes del Seguro Social, en el sentido de que se agregue este párrafo que dice, si el fondo acumulado en la cuenta individual de cesantía del afiliado es superior al doble de la última remuneración, en general, si es que es al doble de la última remuneración, el beneficiario recibirá la totalidad del fondo. En ese sentido, entonces, se modifica también el título porque lo que hay sería en todos los casos el pago total. A ese veto también creemos que no hay ninguna dificultad que nos podamos allanar, puesto que mejora o aclara el sentido de esta norma. En cuanto al artículo que se denomina derecho del jubilado al retiro del fondo de cesantía, nos hacía notar el seguro que hay otros casos de otras personas, como por ejemplo aquellas que son beneficiarias de prestaciones de mejora por vejez, pensiones de invalidez o rentas permanentes, totales o absolutas de riesgos del trabajo, a las cuales había que conferirles el derecho y estuvimos absolutamente de acuerdo que así sea. Por consiguiente, también la comisión tomó la decisión de allanarse
a ese agregado. El artículo 3 no tiene modificaciones, como ustedes verán, está vacío el espacio de cambios en eso. Vamos al artículo 4 y en el numeral 2 se agrega la frase y al final del artículo luego. Eso está en función de el cambio que se hace de la disposición transitoria primera. Y ahí, en relación al cambio que se hace en la disposición transitoria primera, debo recordar a este Pleno que tanto en el primer debate como en el segundo debate habíamos, por supuesto, coincidido con el objetivo del presidente Correa de hacer que ingresen recursos a la economía nacional por la vía de esta devolución anticipada y mensualizada de los fondos de reserva. Sin embargo, de lo cual también había habido un consenso en que había que fortalecer la existencia de este fundamental derecho a los fondos de reserva. Creemos